Hoy vamos a reflexionar de un caso que se encuentra en el primer libro de Samuel. Es bastante interesante. Hoy vamos a hablar de la historia de Ana. Para los que no conocen la historia de Ana y para los que ya lo conocen, vamos a refrescarlo un poquito. Hoy vamos a hablar únicamente del capítulo 1 de Samuel, porque la historia de Ana es relatada, es bien cortita, pero es una mujer que no se puede pasar desapercibida por todo lo que ella hizo para que naciera el profeta Samuel. Les voy a contar. Resulta que había un hombre que era de la tribu de Efraín que tenía dos mujeres. El hombre se llamaba Elcana. Este se había casado primeramente con Ana, que era la mujer que amaba. Pero resulta que pasaba el tiempo y Ana no quedaba embarazada. No de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino otros estudios, Elcana y Ana pasaron casados 10 años y Ana aún no concebía porque Dios le había cerrado el vientre. Entonces Elcana, que sí quería tener hijos al igual que Ana, fue y tomó a Penina por esposa. Y una vez que él tomó a Penina, Penina inmediatamente empezó a tener hijos. Lo que pasa es que Elcana amaba a Ana, aunque Ana tenía cerrado el vientre por parte de Dios y no amaba a Penina, a pesar de que Penina era la que le había dado hijos. Y Penina en ese momento, en esa época, hubiera sido considerada como la mujer de más valor, porque el valor que se le daba a una mujer en ese tiempo era de acuerdo a los hijos que podía dar. Por eso podríamos decir que de acuerdo a la sociedad, Ana tenía menos valor del que tenía Penina. Pues resulta que al Elcana hacer esta diferencia entre Ana y Penina darle hijos, pues Penina tenía como cierto recelo, como cierta envidia con su rival Ana, y cada vez que ellos subían a Silo una vez al año a adorar a Dios y a dar sus ofrendas al Señor, pues Penina, al encontrarse con Ana, lo que hacía era agobiarla, insultarla, hacerla llorar, entristecerla de gran manera. Resulta que viene un año en el que Ana ya no aguanta más como la entristecía Penina y aparte de todo lo que ella ya había sufrido, porque acordémonos de que ella primero se había casado y no había podido darle hijos al Elcana, entonces Elcana había tomado a Penina por esposa. Así que todo eso viene a causar en Ana un sufrimiento bastante grande, porque no es solamente el hecho de no poder darle hijos al hombre que amaba, sino que se sentía como que ella no tenía valía, como que ella no era buena, como que ella no era suficiente, a pesar de que Elcana la amaba con todo su corazón. Este año en especial que suben a la iglesia o al templo de Dios a darle las ofrendas, como ya ellos tenían por costumbre, viene Penina nuevamente y le dice un montón de cosas y la humilla y la hace sentir mal, la agobia, la entristece. Y Ana se pone a llorar y no quería comer. Entonces Elcana viene delante de ella y le dice: mujer, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero Ana, aunque trató de alegrarse por su esposo y comió, no se sentía bien. Así que ese mismo día, tan pronto termina de comer, va al templo y ahí se encontraba el sacerdote Elí y ella se pone a llorar y derrama su alma delante del Señor. Y todo el sufrimiento por el cual ella había venido atravesando todos estos años atrás, pienso que la impulsó para que Ana le dijera a Dios: Dios, Señor mío, si usted me da un hijo varón, yo lo dedico para tu servicio todos los días de su vida y será un nazareo. Y Dios tiene que haber visto con agrado esta ofrenda que le hizo Ana, porque luego el sacerdote Elí se levanta y piensa que Ana está tomada porque está llorando y hablando en voz baja, moviendo sus labios, pero no se escucha su voz.
Y él le dice, mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le dice, no, Señor mío. Y entonces ya Ana empieza a explicarle que ella es una mujer de espíritu afligido, que se encuentra muy triste, pero muy triste al extremo. Y eso la había hecho llorar por horas, por largas horas, derramar su llanto delante de Dios y estar orando delante de Dios. Y entonces Dios escucha su oración y cuando ella vuelve a su casa con su esposo, algo muy importante es que cuando ella se despide del sacerdote y el sacerdote le dice que el Señor conceda los anhelos de tu corazón o lo que le has pedido, estoy parafraseando, pero básicamente lo que le dice es esto. Ana se devuelve para su casa con otra actitud totalmente diferente. Ya Ana dejó el problema que la estaba agobiando, que la estaba entristeciendo. Ya ella tenía la convicción de que Dios la había escuchado y que ya había dejado todo su dolor en el altar. Y esta vez Ana se devuelve para su casa totalmente diferente, ya con una actitud renovada, ya no triste, ya no le importaba lo que Penina le pudiera decir. Cuando ella llega a su casa, se encuentra con su marido Elcana y Dios se acuerda de ella y ella queda embarazada de un hijo varón. Y ese hijo varón es el profeta Samuel. Y saben, cuando yo al principio leí este libro o esta historia, pensaba, digo yo, ¿cómo es posible? Ana, que era la sierva de Dios, que significa el nombre de ella favor o gracia. Resulta que Ana no podía tener hijos. Dios mismo le había cerrado el vientre. En cambio, Penina, que no creo, la Biblia no dice nada, pero realmente yo no creo que ella hubiera sido una sierva de Dios, no creo que ella hubiera sido alguien que amara a Dios, porque ella maltrataba a Ana y la hacía sentir mal. Ahora, que a Ana le funcionó para bien, le funcionó para bien, porque Dios dice que al justo todas las cosas le funcionan a bien. Y si ustedes me preguntan a mí, creo que gracias al fastidio de Penina, pues Ana llegó a un punto de desesperación, de aflicción, que fue delante de Dios y le dijo, Dios, por favor, dame este hijo y va a ser para la gloria y honra tuya, porque te lo voy a dar para que te sirva todos los días de tu vida. Asimismo como Ana, habemos muchas personas, hombres y mujeres, que somos siervos de Dios, que amamos a Dios, pero que igual pasamos aflicciones. ¿Y saben qué? Muchas de estas aflicciones que pasamos, me atrevería a decir que son parte del plan de Dios para que nosotros nos acerquemos más a Él, para prepararnos, para enseñarnos y llevarnos al camino y al propósito que Él tiene marcado para nosotros. Si Dios le hubiera dado ese hijo a Ana o esos hijos que ella tanto anhelaba, porque después de Samuel ella tuvo 5 hijos más, entonces Ana probablemente no le hubiese ofrecido a Samuel, no lo hubiera dejado en el templo, porque lo obtuvo muy fácil. Pero por todo el sufrimiento que tuvo Ana, por todo el dolor, ella hizo este voto con Dios y lo cumplió al pie de la letra. Tan pronto nació su hijo Samuel, que fue el gran profeta, fue el último gran juez, porque ya después empezamos con de hecho fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y después ungió también al rey David. O sea, Samuel tuvo un papel importantísimo y hoy conocemos a Ana y conocemos a Elcana, incluso a Penina, gracias a que fueron los padres de Samuel. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos este tipo de aflicciones, este tipo de dolores, este tipo de anhelos en nuestro corazón que cuesta que se cumplan? Venimos al camino de Dios y buscamos servir a Dios y amar a Dios,
pero a la primera flaqueamos, a la primera caemos. Saben, se me viene a la mente personas que han recibido de Dios el favor sin pasar ningún desierto, sin pasar ninguna preparación, sin pasar ningún dolor, que han fallado y le han dado la espalda a Dios y al final han terminado perdidos. Vean el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl viene a buscar sus mulas y Dios le dice al profeta Samuel que él será el próximo rey de Israel. Entonces el profeta Samuel lo unge y al poco tiempo ya Saúl pasa a ser rey de Israel. Pero al poquito tiempo de estar ejerciendo ese liderazgo, Saúl prefiere desobedecer a Dios y termina perdiendo su salvación. Saúl era un muchacho lindo, era un muchacho bueno, era un muchacho obediente, pero al verse a cargo en un puesto tan importante de tantas personas, donde había tanta gente que lo estaba mirando, él prefirió quedarle bien a las personas antes de quedarle bien a Dios. Caso contrario con David. David, si no me equivoco, David pasó 12 años en persecución, en preparación, cuando Dios estaba trabajando con él después de que el profeta Samuel lo unge. David pasa un tiempo en el que trabaja para el rey Saúl y después de trabajar para el rey Saúl lo persigue porque ve algo especial en él, porque el pueblo lo quería más que a él. Y ya él sabía que él había sido destituido para el puesto que estaba ejerciendo y que tarde o temprano Dios le iba a dar ese puesto a David. Pero ¿saben qué pasaba? Dios estaba con David. Dios protegía a David. Y aunque estaban siguiendo a David para tomar su vida, no pudo alcanzarlo. Más bien David tuvo la oportunidad de acabar con la vida del rey Saúl en 2 ocasiones. Pero no lo hizo por temor de Dios. Vean la diferencia. Cuando Dios le da, antes de darte la victoria, Dios te da un proceso para prepararte y alcanzar lo que Él tiene preparado para usted. Así que si usted hoy está como Ana, que está afligida de corazón, afligido de espíritu, si usted siente que ya no puede más, que eso le duele mucho, si usted siente que Dios no responde sus oraciones, no se preocupe. Dios le está preparando para que usted alcance algo mejor que Él tiene para usted. Pero ¿sabe cuál es su trabajo y mi trabajo hoy? Es permanecer firmes en la palabra de Dios. Permanecer firmes, meditando en Dios de día y de noche y elevando nuestras oraciones hacia el Altísimo. No permitamos que lo que nos está pasando hoy, no permitamos que nuestras aflicciones o simplemente que vemos imposible aquello que le estamos pidiendo a Dios, nos aleje del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tal vez para usted la aflicción o eso que tanto le genera estrés, que tanto le duele, es que su hijo o su hija estén en el alcoholismo, en la drogadicción. Tal vez es que ve un matrimonio perdido. Tal vez es que las finanzas van mal y no hay manera de que eso levante. Tal vez el negocio que usted tiene está a punto de perderlo, alguna deuda en el banco. Póngale el nombre que usted quiera. Ana también estaba afligida de corazón y sentía que no había posibilidad. Pero el Dios en el que usted y yo creemos, el Dios en el que Ana creía, es un Dios de imposibles, es un Dios de milagros, es un Dios que de un momento a otro te restituye y te da aún más de lo que le estamos pidiendo. Pero nosotros, nuestro trabajo es permanecer, es confiar, es orar. Nuestro trabajo no es hacer los milagros, es tener fe en el que hace los milagros. Nuestro trabajo es estar confiados en la palabra de Dios y en su poder y en que en el momento oportuno Él traerá socorro a nuestras vidas. A veces uno se desespera, como el Cana,
que tomó otra mujer por esposa para que le diera sus hijos. Pero Dios le iba a dar hijos por medio de Ana, solo que era en el momento adecuado. Fue lo mismo que le pasó a Sara. ¿Recuerdan la historia de Abraham y Sara? Y que Sara ya estaba bastante vieja. Entonces Sara le dijo a Abraham, llégate a mi sierva Agar, para que concibas con ella, y así yo pueda tener un hijo por medio de ella. Y gracias a esa decisión apresurada de Sara, y al querer ella tomar el control de las cosas, todavía hoy en día tienen problemas los israelitas. Porque alguien quiso tomar el lugar de Dios y adelantarse a lo que Dios ya había dicho. Confiemos en Dios. Si Dios nos dijo que nos va a dar algo, así es. Si en la palabra de Dios dice que nosotros somos todas las promesas que nosotros tenemos, creamos en ellas, estemos seguros de que Dios cumple todo lo que ahí dice. Y esperemos confiadamente, porque Él resolverá. Que Dios les bendiga grandemente, permanezcan firmes, permanezcan confiando. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero tenemos un Dios para el que nada es imposible. Confiemos en Él, glorifiquemos su santo nombre, alabémoslo. Y estoy segura que más pronto de lo que creemos, vamos a ver la respuesta de Dios que tanto estamos esperando. Que el Señor les guarde grandemente.